Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Rosario Arpillanto y hoy hablaremos sobre la evolución del objeto de estudio de la psicología. Para empezar, en un primer momento, la psicología formaba parte de la filosofía y es ahí donde se dedica al estudio del alma. Pero con el avance de la ciencia se obligó a los estudios de la disciplina que cambie su método y encuentre un objeto de estudio que pudiera ser sujeto a la medición y experimentación, puesto que la ciencia impone como criterio que cada disciplina demarcatoria defina su objeto de estudio y que éste se presente ante nosotros, de tal manera que podamos vincularlos a través de nuestros sentidos. Es por ello que, que se resalta la pregunta que se planteó Fabián Jordan en su libro de Introducción a la Psicología, la cual dice, ¿cómo podríamos definir, cómo podríamos definir el objeto en esencia? En esencia, ¿es subjetivo? Comenzamos con la psicología precientífica, en el que Platón y Aristóteles y otros filósofos griegos afrontaron algunas de las cuestiones básicas de la psicología, las cuales son: nacen las personas con ciertas actitudes y habilidades y con una determinada personalidad, o se forman como consecuencia de la experiencia, o cómo llegar al individuo, conocer el mundo que lo rodea, o son ciertos los pensamientos, son innatos o todos son adquiridos. Es a partir de estas preguntas que se toman en cuenta la etimología de la palabra psicología, que psique es alma y logos estudio, que quiere decir estudio del alma. Para los griegos, el alma estaba situada en el cuerpo, así basándose en conocimientos que fundamentaban, ¿no?, los supuestos metafísicos ligados a la razón, los sentidos, la materia y el espíritu. Sin embargo, a partir del siglo XIX, la psicología se convierte en una ciencia empírica, capaz de realizar experimentos controlados en un laboratorio y sacar conclusiones, debido a que la unión del cuerpo y el alma para Descartes, ¿no? Y no puede ser un objeto de estudio científico como el mundo físico, sino moral. Y es ahí donde empieza la época científica de la psicología, fundándose el primer laboratorio de psicología, que es en el año 1879, y surgiendo la escuela psicológica de estructuralista por Wilhelm Wundt, donde se puso en práctica la aplicación del método científico a la problemática psicológica, dedicándose a investigar el funcionamiento de los sentidos psicológicos como la atención, la sensación y la percepción. Es donde esta escuela pone como objeto de estudio a la conciencia, el cual se quiere descomponer en elementos simples y asociarlos entre sí, ¿no? Sin embargo, a través del método introspección planteado en esta escuela, se daba un seduar a la información por la propia reflexión del sujeto sobre sus ideas. Es por ello se continúa con la siguiente escuela, que es el funcionalismo, siendo también fundada por William James y John Dewey en 1890, que el objeto de estudio para esta escuela era el funcionamiento de los procesos mentales y la conducta. Asimismo, los métodos de investigación que tenían esta escuela, que fueron la test de inteligencia y las experiencias controladas. Y también sería el psicoanálisis, que era una corriente también que fue surgida por Freud y Jung en el año 1895. Y su método de estudio eran de casos, y su objeto de estudio es el inconsciente, ya que se planteaba que los procesos psíquicos son en sí mismos inconscientes y los procesos conscientes no son sino actos aislados a fracciones de la vida anímica, ¿no?, total. Y de ahí viene que es la escuela Gestalt, que también fue fundada por Max Weiheimer y Kohler en el año 1910, que el sujeto de estudio
ha sido las leyes de organización perspectiva del ser, ¿no? Del ser humano, ¿verdad? Y donde también se decía que el fenómeno psicológico es un todo y al dividirlo en partes corre riesgo de perder su identidad. Luego se continúa con el conductismo y a mitad del siglo XX, que también fue fundada por John Watson y Skinner, que fue en el año 1912. En este sujeto de estudio fue la conducta observable, así abandonando el enfoque vinculado a los estudios, ¿no?, de los procesos mentales, dada la imposibilidad de materializarlos. Es por ello que su método de investigación utilizado es la observación y la experimentación. Seguido a ello que se vio el conectivismo, que también tiene como representante a Piaget, quien piensa en 1950 y su objeto de estudio son los procesos cognitivos básicos implicados en la percepción del almacenamiento, como la interpretación y la salida de la información. Estos evaluados con los métodos mencionados, que es la experimentación y la observación. Y para culminar tenemos la escuela humanista, que surge también en el año 1962 por Abraham Maslow y Roger, el cual tienen como objeto de estudio al ser humano, ya que se quiere estudiar al ser humano en su totalidad, tanto por la bioquímica celular, su genética y su medida familiar de su entorno. Y según Myers, en el 2006, en el libro Psicología, se menciona que actualmente las perspectivas de la psicología adaptaron diversos objetos de estudios, en las cuales tenemos la neuropsicología, ¿verdad?, que la cual estudia el cuerpo y el cerebro, y hacen posible las emociones, los recuerdos y las experiencias sensoriales, ¿no? Y luego que viene a ser el evolucionista, la cual se plantea el peso de la selección natural de los rasgos como promotora de la perspectiva de la perpetuación de los propios genes, como la genética de la conducta, en el que se pregunta en qué proporción influyen los genes y el entorno en nuestras diferencias individuales. Y otro sería la psicodinámica. Esa perspectiva se pregunta cómo se origina la conducta a partir de los impulsos y los conflictos inconscientes. Luego viene el otro, que es el conductista, que también quieren dar respuesta a la cuestión de cómo aprender a dar respuestas, a observar, y de ahí viene que es la cognitiva, que también quiere dar respuesta a la cuestión de cómo codificamos, pero procesamos, almacenamos y recuperamos la información, ¿no? Y por lo tanto la evolución del objeto del estudio y la psicología pasó de estudio del alma a la conciencia y luego a la conducta, así avanzando de lo menos observable a lo más concreto, ¿no?, utilizando el método científico, puesto que la ciencia se niega a estudiar todo aquello que no se puede observar y medir, reemplazando como objeto de estudio la mente por la conducta. En conclusión, queremos decir que podemos decir que la psicología estudia los procesos mentales a través de la conducta para ser más concreto y observable. Gracias.